El odio es mucho más común de lo que nos imaginamos. Está en la política, en las redes sociales, incluso en nuestras conversaciones del día a día. Hoy vamos a explorar qué es el odio y cómo crece, cómo se reproduce. Mi nombre es Mumi, soy trabajadora social y soy apasionada de las relaciones humanas y todo lo relacionado con las emociones y las interacciones. Vamos a empezar analizando la pirámide del odio. La pirámide empieza y su base son los sesgos. Un sesgo es una creencia, idea o actitud que tenemos que normalmente no está basada en hechos o no tiene una razón lógica de ser, puesto que normalmente son inconscientes, son cosas que hemos aprendido y que para nosotros son como obvias o realidades incuestionables. Por ejemplo, pensar que todos los ricos son insensibles o fríos, que todos los adolescentes son irresponsables o inmaduros, o que todos los latinos somos fiesteros. Y lo peor es que existen los sesgos de confirmación, y es nuestra mente percibiendo solo la información que confirma lo que nosotros ya sabemos. Si vemos a un adolescente que tiene un accidente de carro, es porque es irresponsable. Después tenemos los prejuicios, y es cuando un sesgo ya se convierte de manera consciente en una creencia negativa y sin evidencias es un prejuicio. Lo enjuicias antes de conocerlo de un grupo de personas. Hay muchos casos en que los prejuicios están parcialmente basados en hechos reales, pero lo que pasa es que aquí extrapolamos esta creencia a toda la población. Por ejemplo, la mayoría de personas que cometen crímenes violentos son los hombres. Entonces, como tengo ese dato real, extrapolo a que todos los hombres son violentos. Esto sucede muy a menudo. Las personas usamos datos para justificar nuestros prejuicios. ¿Y cuál es el problema? Que causalidad no significa correlación. No, es al revés. Que correlación no significa causalidad. Que un grupo tenga una tendencia no significa que todos los individuos de ese grupo sean así. Existen muchísimas variables cuando se trata de analizar un fenómeno social. Después viene la discriminación, cuando los sesgos y prejuicios se traducen en acciones concretas que excluyen o limitan los derechos de cierto grupo de personas. Ahora lo que pensamos o sentimos se convierte en acciones concretas que dañan o limitan a cierto grupo de personas. La discriminación normaliza el trato desigual, y cuando toda una sociedad acepta y normaliza esta discriminación, se vuelve mucho más fácil aceptar la violencia. La violencia está hasta arriba, es la expresión más visible o más notoria del odio, pero no aparece de la nada, es el resultado de todo lo que ya se ha venido construyendo. Hasta arriba de la pirámide tenemos el genocidio. Es la expresión más extrema de odio, querer eliminar a un grupo de personas por su religión, por su etnia o por algo que los identifique como colectivo. Y bueno, tal vez tú me digas, yo odio a algunas personas, pero yo no mato, yo no golpeo, yo no violo, yo no les falto el respeto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que yo odie a alguien y las personas que hacen este tipo de actividades? Esta es otra parte que me apasiona, no de manera positiva, porque sé que es algo muy feo, pero el entenderlo, el entender cómo las personas podemos llegar a hacer cosas muy, muy crueles e inhumanas. ¿Qué pasa cuando alguien que asesinó a una persona a sangre fría se le condena a muerte? Porque en esos casos la mayoría de personas lo aceptan o lo ven como correcto. Lo que sucede es cuando creamos una división con un grupo de personas o con una persona, ya sea por su raza, identidad, sus ideologías, su partido político, lo que sea, que hace que nosotros lo veamos como un otro, como alguien aparte de nuestra identidad de humanos. Los deshumanizamos.
Es aquí cuando los humanos cometemos las atrocidades más feas que nos podamos imaginar y que hemos visto muchas veces ya. Cuando excluimos de nuestro código moral a cierto grupo de personas, es más fácil aceptar o incluso realizar este tipo de actos, porque lo vemos como un otro, como alguien que me pone en peligro, a mí o al resto de la sociedad, alguien que está mal, que nunca va a cambiar y sobre todo que es menos que yo, es menos humano, es otro tipo de humano. Por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando a las personas judías se les ponía en libros, en noticias, etcétera, como subhumanos o como ratas o como monstruos. Este tipo de discursos mediáticos empiezan a desensibilizar a la gente de la discriminación, del odio y al final suceden cosas muy terribles. Es por eso que hay que estar muy al pendiente y tener un oído y un ojo sensible a los discursos, a los memes o al odio que se disfraza de memes, a nuestros propios vocabularios, porque el lenguaje moldea en cómo vemos, cómo tratamos y cómo percibimos a las personas. Me encantaría que me contaras tú dónde has detectado prejuicios, sesgos, discursos de odio o algunas de estas cosas que hemos comentado. Muchas gracias por ver, compartir y darle like a este video y nos vemos en el siguiente.